de salud pública. Aquí había una motivación bélica, ¿no? Porque se estaban decimando el ejército americano. Entonces, Estados Unidos participó mucho en la investigación de la fiebre amarilla, pero no de su amable corazón, sino porque, pues, por supuesto, tenía que invadir zonas que eran endémicas para la fiebre amarilla. Entonces, uno de los primeros avances que se hizo para la fiebre amarilla fue el control de vectores. Una vez que se identificó que el mosquito era el que transmitía este virus, pues las iniciativas de control de vectores disminuían constantemente los casos de fiebre amarilla. Ajá. ¿Qué más podemos hablar? Y ya fue hasta 1951 que se desarrolló la vacuna 17, de una de las vacunas más exitosas que ha creado la humanidad, porque prácticamente la fiebre amarilla es ya casi erradicada, con excepción de las zonas selváticas, ¿no? Por ejemplo, en Sudamérica todavía hay casos de fiebre amarilla, porque hay mucha selva, ¿no? Entonces este virus sí, se mantiene de manera en reservorios primates. En la selva puede haber circulación de este virus y eventualmente hay contactos urbanos o casos urbanos. ¿Sí queda claro? Y bueno, por ejemplo, aquí les cuento esta publicación que salió en 1901 y esta publicación es del doctor Walter Reed, otra vez un médico, MD. Este Walter Reed era un médico militar, ajá, que precisamente tuvo esta encomienda por parte del gobierno norteamericano, para estudiar la fiebre amarilla, para descartar que se transmitiera por contacto con otras personas y describir cómo es que se transmitía, ¿no? Con interés bélico, por supuesto. De hecho, Walter Reed es una de las figuras médicas más importantes en Estados Unidos. Hay muchos centros de investigación médica que se llama Walter Reed, como el Walter Reed Medical Center en Maryland. Es uno de los sitios donde hay más investigación de agentes infecciosos. Y esta publicación se publicó, valga la redundancia, en la revista Llama. No sé si ustedes hayan visto esta revista. Esta revista tiene más de 100 años y es una de las revistas médicas más importantes. Incluso ahora para el coronavirus, muchas de las publicaciones importantes para conocer la epidemia, la pandemia, se publicó en esta revista. Entonces esta revista sigue activa, ¿no? Por si quieren revisar los números más actuales. Entonces vean, esta es muy interesante. Les platico aquí la pregunta científica, ¿cuál era? Le dijeron a Walter Reed, a ver, esta fiebre amarilla se transmite entre cadáveres, básicamente es lo que les preocupaba, entre personas que habían fallecido por fiebre amarilla, los que quieren recuperar los cuerpos se pueden infectar, ¿ah? Porque ya se había visto, por ejemplo, con la peste bubónica u otras enfermedades bacterianas, cuando había contacto con secreciones de infectados, pues las personas se infectaban, ¿no? Y podían generar la enfermedad. Entonces esa fue la primera pregunta. Entonces él diseñó unos experimentos muy interesantes. Obviamente recuerden que aquí no hay comités de ética, ni bioseguridad, ni nada. Entonces no hay, digamos, tenía carta abierta Walter Reed, ¿no? Lo que hizo fue agarrar a unos soldados voluntarios, no tan voluntarios, y los metió en estas chocitas. Ajá. Y en estas chocitas lo que hizo fue, vean, aquí es un fragmento del artículo, dice que a estas personas las pusieron en condiciones cómodas, pero sucias. Es decir, que le pusieron sábanas y ropas con vómito negro, orina y materia fecal de individuos infectados con fiebre amarilla. Entonces, estuvieron en estas condiciones pues bastante incómodas por mucho tiempo y descubrieron que pues ninguno presentó fiebre amarilla, ¿no? Entonces, con este experimento bastante contundente, demostró que un individuo infectado, incluso las secreciones de un individuo infectado, no son, no, eh, no muestran o no causan un riesgo para infectar a un individuo. Así que claro el experimento. Y es una de las evidencias más contundentes. Para confirmar esto ahorita, pues no lo podríamos hacer, por supuesto, porque no podemos infectar de manera intencionada a un humano, ¿no? Lo que podemos hacer es utilizar un animal de experimentación o modelos celulares, pero en ese punto pues ya no tenemos tanta contundencia, ¿no? La otra pregunta era ver si se transmitía por el mosquito, por la picadura del mosquito. Ya se sospechaba, por supuesto. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, pues agarraron a otros voluntarios, los metieron igual ahí, en estas chocitas, y aquí liberaron mosquitos que se habían alimentado de la sangre de individuos con fiebre amarilla. ¿Aquí qué pasó? ¿Qué creen que pasó? ¿Les dio o no les dio?
Sí se infectaron. Se contagiaron. Algo muy interesante es que sí se infectaron, pero no todos se enfermaron. Entonces aquí ya empezamos a ver una característica importante que vamos a retomar más adelante. Y esto permitió que Walter Reed documentara la historia natural de la enfermedad de manera muy minuciosa, porque sabe exactamente cuándo se infectaron estos individuos, que fue cuando les pusieron los mosquitos, y pudo monitorear su presión arterial, su temperatura, todas las manifestaciones clínicas. Entonces, esta historia natural permitió que se conociera a detalle la enfermedad e incluso, por ejemplo, ¿qué podemos saber aquí? Podemos saber aquí, vean, ese es el día de infección y ese es el día que empezó la fiebre. ¿Qué será este periodo? El periodo de incubación, ¿no? Porque no hay manifestaciones clínicas. Puede ser que ya haya virus, pero no hay manifestaciones clínicas. Entonces, vean, aquí se pudo saber el periodo de incubación, la gravedad de las infecciones, y otra muy importante es que no todos los individuos infectan, no todos los individuos se enferman, ¿no? Entonces, eso es muy característico de los flavirus. Y esto derrocó, ¿han escuchado de los postulados de Koch? A lo mejor los vieron en biología. Bueno, Koch lo hablamos para la investigación de bacterias. Robert Koch descubrió el Mycobacterium tuberculosis, el bacilo que ocasiona la tuberculosis. Y él descubrió que este bacilo ocasionaba la tuberculosis haciendo experimentos muy sencillos. Él dijo, mi primer postulado va a ser que todos los enfermos tienen que, de todos los enfermos se tiene que aislar el bacilo. Luego, este bacilo aislado, cuando yo lo ocupo para infectar un animal de experimentación, el animal tiene que recapitular las manifestaciones del individuo. Si no ocurre esto, este patógeno no se puede, este microorganismo no se puede asociar a la enfermedad, ¿sale? Eso se cumplía bastante bien con bacterias, pero con virus, en este ejemplo particular, podemos ver que no todos los individuos a los cuales se les inocula de manera intencionada se enferman, ¿no? Entonces aquí se empezó a observar lo que se denomina el hospedero asintomático, ¿no? Pues los virus tienen esta característica que ahora la conocemos muy bien con SARS-CoV-2 y se presenta prácticamente en todas las enfermedades virales. Hay una población que presenta infección, pero puede no presentar manifestaciones clínicas. Y los portadores asintomáticos sí pueden transmitir la enfermedad. Muy bien. Entonces, pero hasta aquí, incluso Walter Reed, vean, en 1901, todavía se consideraba a los virus como líquidos, ¿no? Agentes filtrables, los venenos. Pero no fue hasta 1930 que se descubrió el microscopio electrónico. Cuando se hicieron o se analizaron preparaciones de virus utilizadas para la investigación, se observó que en realidad no eran líquidos, se observaron partículas de diferentes características estructurales. Entonces, como ya se llamaban virus y se identificó que en realidad en esas preparaciones había partículas, pues se denominaron o se completó el concepto de partícula viral, ¿no? Por eso es que se llaman partículas virales, porque son organismos particulados que son filtrables y que se consideraban anteriormente como venenos o virus. ¿Sí queda claro? Ahora, por supuesto, podemos observar a los virus de manera más detallada, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la microscopía electrónica. Hay una técnica muy particular que se ocupa mucho en la virología, que se llama la microscopía crioelectrónica, donde se tiene que congelar la partícula viral y una vez congelada podemos utilizarla para análisis de microscopía. Eso permite una reconstrucción, una observación detallada de las partículas como las podemos ver aquí. Incluso en la espectrometría de absorción atómica podemos saber cuántos y qué átomos tienen las partículas virales. Por ejemplo, aquí yo les muestro la fórmula química del virus del polio. El virus del polio tiene 332.652 carbonos, 492.388 hidrógenos. A ese detalle podemos conocerlo, ¿no? Oxígenos, fósforos, azufre. Entonces, podemos estudiarlo ya de manera más detallada. Esa tecnología, por supuesto, va avanzando más y más rápido.
Pero ¿cómo se estudiaron los virus? Si yo les dije que eran partículas virales, parásitos intracelulares obligados, ¿no? Entonces, lo que había en ese entonces para el estudio de los microorganismos, pues era cultivos, ¿no? Cultivos nutritivos, ¿no? Es lo que se ocupaba. Se utilizaba una muestra del paciente, esta muestra se inoculaba en el cultivo y la bacteria del cultivo se alimentaba y se dividía, ¿no? Todos sí han visto, se han familiarizado con este tipo de cultivos. También había, por ejemplo, cajas Petri con agar nutritivo, donde se toma una muestra, se siembra en el agar Petri y la bacteria puede crecer fácilmente, ¿no? ¿Qué pasa con los virus? Los virus no pueden crecer en estos agares nutritivos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden crecer? Porque no hay células. Entonces, lo que se necesitaba era un modelo celular donde se le pudiera, digamos, alimentar al virus con células para poder tener una mayor cantidad de este virus. Entonces, lo primero que se utilizó y que de hecho se sigue utilizando a la fecha son huevos de pollo embrionado, embriones de pollo, ajá, que tienen, pues, por supuesto, como es un embrión, tiene una gran cantidad de células, ajá, y se pueden utilizar para el crecimiento de virus. Entonces, incluso a mí cuando tomé virología hace ya unos cuantos años, ya casi décadas, sí me tocó esta práctica donde podían inocular, por ejemplo, eh, la membrana coriolantoidea, la cavidad amniótica, etcétera, y dependiendo de cada uno de los virus, ya se sabe que crece mejor. Por ejemplo, el virus de la influenza se inocula en la cavidad amniótica, que es aquí justo en la región donde está el embrión y la placenta. Entonces, y ahí si ustedes después de unos días, aquí va a haber células que el virus de la influenza puede infectar, si empiezan con, digamos, 1000 partículas virales, en unos cuantos días van a poder cosechar cientos de millones de partículas virales. ¿Por qué? Porque los virus replican de forma exponencial. ¿Se acuerdan? A ver, César. Sí, claro, pero ¿qué virus crecerían ahí? Bacteriólogos, pero si usted quiere crecer virus humanos o virus eucariotes, pues necesita células eucariotas. Es una muy buena pregunta que va de la mano de lo que vamos a ver más adelante. Yo les dije que no todos los virus infectan todas las células, ¿no? Entonces, precisamente eso es lo que pasa, que dependiendo, aquí es, digamos, la forma más antigua de crecer los virus, ¿no? Que todavía se ocupa para la vacuna de influenza. De hecho, hace unos años se recomendaba que las personas alérgicas al huevo no se vacunaran con la vacuna de influenza porque podría haber trazas de proteínas de huevo en la vacuna y podrían generarle una reacción alérgica. Ahora ya, aunque se siguen ocupando embriones de pollo, la estrategia de purificación es tan buena que ya las trazas prácticamente no inducen nada en los alérgicos. Entonces ya ahora, si ustedes se meten a la página de la Organización Mundial de la Salud o de la CDC y buscan así, es más, hagan el ejercicio y me platican. Le ponen alergia a huevo, vacuna de influenza, CDC, y van a encontrar toda la información porque cada año se actualiza la vacuna, ¿no? De eso vamos a hablar también cuando lleguemos a influenza. Y les dicen así, la vacuna de este año no causa problemas alérgicos al huevo y es seguro para su uso, ¿no? Entonces, así es como se hacían los cultivos de virus anteriormente, toda la fecha, donde se inoculan diferentes tejidos del embrión de pollo con muestras de virus de pacientes, ¿no? Por ejemplo, secreciones nasales de sarampión, de influenza o muestras de lesiones herpéticas, etcétera. Ya, después de unos días, por supuesto, el embrión no era viable incluso se observa, si ustedes, si quieren en las próximas clases les muestro unas fotos de embriones, digamos, no infectados e infectados, y hay daño celular y daño estructural bastante claro, ¿no? Entonces ya estos tejidos se cosechan y se utilizan los virus ya sea para investigación o en el ejemplo que les doy de influenza, para vacuna, ¿no? Para hacer copias de la vacuna. Aquí les muestro, por ejemplo, una imagen de las eh, instalaciones donde se hacen las vacunas de influenza. O sea, ustedes no crean que lo hacen en una granjita ahí inoculando influenza. Son
instituciones que tienen todo regulado, temperatura, tiempo de cosecha, purificación de tejido, etcétera, ¿no? Entonces, ya prácticamente la inoculación es automática. Ajá. A mí sí me tocó ponerla así muy foquito y ahí con la jeringa. Y le tapabas el hoyito al huevo con barniz para que siguiera vivo el tejido. Entonces, aquí, por supuesto, ya esto es bastante avanzado y se sigue utilizando porque es muy económico. Se pueden hacer muchas dosis de vacuna con poca inversión. Ahora ya se está cambiando la tecnología y vamos a hablar de ello. Queda claro, el modelo de embrión de pollo todavía se ocupa, incluso en laboratorios de investigación se sigue ocupando el embrión de pollo. Nosotros no lo ocupamos porque ya, a mí me parece un poco antiguo, pero sí se sigue ocupando. ¿Cuál es la otra estrategia que pueden utilizar o se puede utilizar para crecer virus, para replicar virus de manera artificial? ¿Qué creen que se puede hacer? Algo parecido a lo que dice su compañero, ¿no? Si yo siembro células y le pongo el virus, pues vamos a replicar ese virus. Pero necesitaríamos células eucariotas si quiero crecer al virus eucariota, ¿no? Esa era una limitante tecnológica a mediados del siglo XIX. Todos querían mantener una célula eucariota fuera del organismo viva lo suficiente como para poder hacer cultivos de virus. Esa era una limitante. Ajá. No existían cultivos celulares. Entonces, muchos grupos de investigación empezaron a estudiar tejidos donde había células. ¿Qué es lo que requerirían para que esa célula se pudiera mantener fuera del organismo? Bueno, pues tiene que ser una célula que no tenga muchos requisitos nutricionales, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no le puedo dar factor de crecimiento, sería más complicado, ¿no? Necesitamos una célula que crezca con medios, digamos, nutricionales básicos, ¿no? Luego, número dos, una célula que tenga mucha capacidad de dividirse, ¿no? Que se divida mucho, porque imagínense si ocupo una neurona, pues tengo que alimentarla 3 semanas para que haga 2 neuronas, ¿no? Entonces, todas esas limitantes hacían, por ejemplo, los primeros cultivos que se lograron fueron con tejido embrionario. ¿Por qué? Porque, pues, por supuesto, el tejido embrionario tiene mayor capacidad de dividirse, porque esa es su función, dividirse para formar un nuevo organismo. Entonces, lo que se hacía es que con embriones no viables, se tomaban muestras de estos tejidos y se trataban de mantener en substratos plásticos con medios nutritivos. Por ejemplo, una de las limitantes era, ¿qué le pongo al medio? Le pongo proteínas, aminoácidos, y así es cuando se empezaron a crear medios, ¿no? Que eran muy nutritivos y que algunos eran mejores para otros. ¿Qué pasó, César? Ambas son correctas. Hay virus, dígame. Sí. Es buena pregunta. De hecho, he estado preparando, estas diapositivas son preparación para hablar exactamente de los mecanismos más adelante, pero sí, por ejemplo, HIV, HIV únicamente puede infectar células que tienen la molécula CD4. ¿Ah? Entonces eso limita el rango de células que son susceptibles. Vamos a hablar de esos términos más adelante. Entonces, únicamente pueden infectar linfocitos T CD4, aunque también pueden infectar células dendríticas y macrófagos porque estas células también tienen pequeñas cantidades de CD4. Entonces solamente pueden infectar esos. Pero, por ejemplo, otros virus como incluso SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 puede infectar enterocitos de absorción del intestino delgado. Pueden infectar neumocitos tipo 2. Pueden infectar, incluso se ha observado que en algunos casos puede haber infección en el tejido muscular cardíaco, incluso se hipotetiza que neuronas, ¿no? Por eso se pierde el olfato y el gusto. Entonces, algunos virus tienen mayor capacidad de infectar diferentes tipos de células y algunos otros virus tienen una limitante más, o son más limitados, más, eh, digamos,
son más exigentes, ¿no? Con el tipo de célula que necesita. Y eso también va a impactar en la clínica, ¿no? Entonces, lo vamos a ver más adelante, pero sí, la respuesta es que ambos escenarios son posibles. Por eso es que algunos virus se ha logrado más su estudio que otros. Por ejemplo, el virus de la hepatitis C no se había podido cultivar hasta hace aproximadamente 10 años. Por eso no hay vacuna, no se había podido tener la célula en cultivo para poder hacer una replicación artificial del virus. Incluso utilizando hepatocitos de hígado, no se podía lograr que el virus replicara fuera del organismo. Y hay otros virus que son bien fáciles, se pueden infectar prácticamente pues, cualquier célula, ¿no? O no cualquiera, pero son menos exigentes, ¿no? Vamos a hablar de estos términos más adelante. ¿Qué, qué virus cree usted que pueden tener potencial de infectar estas células? ¿Quién más? Hay que plantear una hipótesis, puede ser falsa, ¿no? Hipótesis nula. Si usted tiene un queratinocito, ¿qué virus cree que usted pueda cultivar con un cultivo de queratinocitos? ¿Alguien? ¿No? Podría ser, ¿Papiloma? A ver, Alexa. ay, bueno, se me ocurre que podría ser también el COVID porque se ha visto manifestaciones pues cutáneas, ¿no? ¿Podría ser? Podría ser una buena hipótesis, ¿no? Tendría que probarlo con el método científico. Agarro un cultivo de queratinocitos, lo incubo con un hisopado de un paciente y veo si se infecta mi queratinocito, ¿no? Puede ser cierto o no, ¿no? No lo sabe. Yo no he visto evidencia científica de que los queratinocitos se infecten con SARS-CoV-2. A ver, Hernández Núñez, perdón que no le diga por su primer nombre, pero no alcanzo a verlo. Hernández y luego Laura Salvador. ¿O ya se arrepintió Hernández? Ya se desconectó, creo. A ver, Laura. Posiblemente los herpesvirus. Los herpes son virus que infectan células de piel. Exacto, muy bien, buena hipótesis, César. Hernández ya regresó, tenía una... Sí, doctor, perdón, me sacó. Ay, es que se me apagó mi laptop, pero bueno, le iba a comentar que era el herpes 8, ¿no había dicho? Ah, Entonces podría ser cualquier variación. de hecho, hay muchos herpes que entran por la piel. Ajá. Y los herpes son muy interesantes porque no sé si han escuchado la expresión de herpes para toda la vida. ¿Por qué? Porque infectan la piel, pero después se ocultan en las neuronas sensoriales. Entonces el herpes tiene que tener la capacidad de infectar células del epitelio mucocutáneo y células nerviosas. Entonces, en ese caso la restricción serían esos dos tipos celulares. ¿Ya vieron? Entonces vean cómo no todos los virus son iguales. Entonces siempre se requiere un cultivo específico para cada virus. Vamos a hablar de ello un poquito más adelante, cuáles son las características, ¿no? Entonces, uno de los primeros tejidos que se ocupó para establecer cultivos celulares fueron los embrionarios. Y esto, de hecho, permitió que el grupo de Elders, Weller y Robbins lograran con estos cultivos celulares primarios provenientes de tejido embrionario, lograran hacer cultivos de polio, de virus del polio. De hecho, esto fue determinante para el desarrollo de la vacuna. Entonces, en este caso, el virus del polio pudo infectar estos tejidos embrionarios, no porque una mujer embarazada puede infectar a su producto en gestación con polio, sino porque por alguna razón, la ciencia también necesita un poco de suerte, ¿no? Por alguna razón estas células embrionarias se pueden infectar con el virus del polio, ¿no? Y lograron este desarrollo científico y esto les confirió el Premio Nobel de Medicina en 1954. Entonces, muchos premios Nobel de Medicina son de virólogos, entonces vamos a ver algunos de ellos. Por supuesto, el cultivo primario, cuando ya le decimos a algo un cultivo primario, es un cultivo en el que se puede mantener una célula fuera del organismo que proviene de un tejido. Por ejemplo, si yo les quisiera un comercial, perdón, ya nos asignaron aula para mañana. El aula A326 hasta el 8 de diciembre en horario de 10 a 2.
A326, en el A3. ¿Vale? Entonces nos vamos a ver mañana en el aula A326 a las 10 de la mañana. Muy bien. Entonces, cuando decimos que un cultivo es primario, es cuando, por ejemplo, yo tomo una biopsia de hígado, ¿no? Y esa biopsia pues trae hepatocitos, ¿no? U otras células del hígado. ¿Qué pasa si esa biopsia yo la pongo en una caja Petri y le pongo todos los nutrientes que puedo, proteínas, aminoácidos, carbohidratos? Pues las células van a permanecer ahí un tiempo vivas, ¿no? Incluso tal vez se puedan dividir un poco. Ese es un cultivo primario. Pero por supuesto, como no están en el tejido, eventualmente van a morir porque son células mortales, ¿no? Entonces el cultivo primario, de hecho se puede hacer, se hace en la actualidad, nosotros hemos hecho de cultivos de piel, etcétera, pero son, digamos, limitados. Solamente lo puedes mantener en el cultivo un periodo limitado. ¿Ustedes conocen alguna célula inmortal? Las células de tumor. Células tumorales, ¿no? De hecho, eso es lo que las hace tumorales. Una de las características que adquieren las células cuando se vuelven tumorales es que pierden la capacidad de que se induzca la muerte celular. Entonces se vuelven inmortales, ¿no? Entonces, ese fue el siguiente avance científico para la virología. En lugar de ocupar cultivos embrionarios, se empezaron a utilizar tejidos a partir de biopsias de tumores. Y eso tuvo, por supuesto, muchísimo más éxito, porque las células tumorales se dividen bien rápido y aparte son inmortalizadas. Entonces se podían mantener en cultivo por mucho tiempo. Incluso, no sé si han escuchado las células HeLa. Son una de las células más viejas que se establecieron en cultivo celular. Estas células HeLa se establecieron en un hospital que se llama el Johns Hopkins en Baltimore. En este hospital, lo que se hacía, en Baltimore es uno de los estados de Estados Unidos que se caracteriza por tener mayor población afroamericana y por supuesto en los años 50 era uno de los hospitales que atendía a estas poblaciones que estaban muy segregados, ¿no? Entonces prácticamente el servicio médico en esas épocas era muy pobre. Pero lo que se hizo, prácticamente se experimentó con esta población. Entonces, ¿qué hicieron estos investigadores del Johns Hopkins? Todos los que llegaban con procesos tumorales, les tomaban una biopsia, los rotulaban con las primeras 2 letras del nombre y las primeras 2 letras del apellido, ajá, e intentaban el cultivo celular. Por supuesto, un tumor que fuera altamente agresivo, que tenga células que se dividieran muy rápido y fueran muy inmortales, pues iban a hacer un mejor cultivo celular. Entonces, una de estas células proviene de una paciente que se llamaba Henrietta Lacks, por eso se llaman células HeLa. Ajá. Y estas células, de hecho, sí existen, las tenemos en el laboratorio todavía. Han durado décadas y se siguen dividiendo. Ajá. Esas células ya fueron al espacio, se utilizaron para muchas vacunas, para el avance de la secuenciación del genoma humano, han sido invaluables para la ciencia. Les recomiendo este libro, este es un libro donde se cuenta todo el chisme no científico, lo escribió Rebecca Skloot, donde cuenta la historia de los descendientes de Henrietta Lacks. Por supuesto cuenta la historia de Henrietta Lacks, pero también cómo se enteraron sus bisnietos de que las células de su bisabuela seguían en los laboratorios de investigación, que incluso la secuencia de los genomas de sus células ya estaban públicos para el uso científico. Entonces habla de toda la batalla. De hecho, este proceso, este libro favoreció el que se considerara la información genética como también protegida por la privacidad. Entonces, es muy interesante este libro, pero bueno, desde la perspectiva científica, los tejidos tumorales han permitido el establecimiento de muchas líneas que seguimos utilizando. Entonces, ahora ya tenemos una cantidad inmensa de cultivos celulares que podemos utilizar. Laura. Yo tenía una duda. ¿Qué pasa si se llegan a estudiar virus que son cancerígenos en este tipo de células? Virus que son cancerígenos, es decir, que pueden generar tumores y ya están las células. De hecho, se ocupan. Son modelos que se ocupan. Por supuesto, no. La pregunta no tendría que ser, ¿este virus tumoral o más bien cancerígeno tiene la capacidad de inducir cáncer en esa célula tumoral? Pues no podrías contestar esa pregunta. Si quisieras, por ejemplo, estudiar cuáles son los procesos por los cuales un virus cancerígeno induce cáncer, pues tendrías que usar un cultivo que no fuera tumoral, ¿no? Para ver cómo se vuelve o se empieza a volver tumoral. ¿Qué pasaría? Bueno, pues a lo mejor el virus sí puede replicar, pero no necesariamente te va a contestar las preguntas. Entonces tú tienes que utilizar los modelos experimentales
que sean los más adecuados para contestar tu pregunta científica. En este caso, a lo mejor si yo quisiera, por ejemplo, utilizar las células HeLa para un virus cancerígeno, a lo mejor sí me podrían ayudar para contestar algunas preguntas. Por ejemplo, si yo tengo un antiviral, ¿no?, que quiero probar. Quiero probar si el cúrcuma es antiviral contra Epstein-Barr. ¿Qué hago? Pongo el cúrcuma en mis células, aunque sean tumorales, las infecto con mi virus y veo si se infectan, ¿no? Y las comparo, por supuesto, con otras células que no les puse cúrcuma. Ahí sí me servirían esas células, porque no estoy preguntando nada del tumor o de la capacidad tumoral. No sé si queda claro. Sí, doctor, gracias. E incluso, vean, por ejemplo, ya hay cultivos celulares de otras especies, como de ratón, incluso hay cultivos hasta de tiburón, de muchas especies. Hay cultivos primarios de fibroblastos, de diferentes células. Aquí les muestro una foto, así se ven nuestras incubadoras. De hecho, tenemos en la UIMED hay una incubadora prácticamente en cada laboratorio. Y así se mantienen los cultivos celulares. Se utilizan substratos plásticos estériles que ya se venden. Aquí se ponen las celulitas y se les pone, esto rojo es el medio de cultivo. Entonces el medio de cultivo es más enriquecido dependiendo del tipo celular. Si la célula requiere muchos nutrientes, pues requiere un medio de cultivo más complejo. Pero hay unas células que requieren mínimas condiciones nutricionales. Si ustedes se meten a una página que se llama ATCC, así se llama, ATCC, métanse por pura curiosidad. Ahí es una página donde se comercializan todos los cultivos disponibles para la investigación. Si ustedes, por ejemplo, buscan células dendríticas, neuronas, células de conjuntiva, ahí ustedes pueden comprarlas. Les van a enviar un vialecito con 50,000 células congeladas y ustedes las pueden descongelar en su laboratorio si quisieran. Por supuesto, tienen que llenar los permisos de riesgo biosanitario, pero así es como compramos nosotros nuestras células, en ese banco de células que se aíslan, ¿no? Algún investigador aísla un nuevo cultivo y lo comercializa por ahí, ¿no? Incluso ustedes pueden comprar células HeLa ahí todavía. Entonces así es como se hacen los cultivos celulares. Entonces eso ha ayudado mucho a la investigación en virología. Por ejemplo, nosotros que trabajamos con dengue y Zika, ocupamos cultivos de mosquito. Son células de mosquito que son del intestino, ¿no? También ocupamos células que no se pueden defender, tienen alteraciones en la respuesta innata. Tenemos células como monocitos, fibroblastos, que son las que infectan los virus, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos haciendo experimentos con SARS-CoV-2, ocupamos células pulmonares. Entonces, se trata de usar ese modelo para cada virus. ¿Y qué pasa cuando nosotros infectamos un cultivo celular? Vean, ese es un cultivo celular sano, así bonito, todas las células. Depende de la morfología de las células, pero esta es una morfología general, ¿no? ¿Qué pasa cuando infecto a este cultivo con virus? Pues vean, las células empiezan a redondear, se empiezan a morir, se empiezan a despegar del plástico. Esto se conoce como efecto citopático. Las células se empiezan a enfermar. Y se ocupa mucho en la clínica, no mucho, pero es, por ejemplo, si ustedes quieren confirmar, eso pasó mucho con SARS-CoV-2 en los hospitales, se quería confirmar si había virus infeccioso. Por ejemplo, una forma fácil de confirmar que un individuo asintomático es contagioso todavía es tomarle hisopado a un individuo cuando ya resolvió la manifestación clínica o antes, y ese hisopado inocularlo en cultivos celulares. Y esperar, si ven efecto citopático, ¿qué significa? Pues que en esa muestra había virus infeccioso, había viriones, ¿no? ¿Sí queda claro el experimento? ¿O no? Sí. Entonces, hasta que ya no vean efecto citopático, la muestra de ese día en que ya no muestran el efecto citopático, es cuando ya no hay riesgo de que ese individuo sea infeccioso. Así es como se contestó la pregunta de cuánto tiempo tiene que durar la cuarentena de los 40 días. Y ahora se sabe que aproximadamente en el día 10, los individuos infectados con SARS-CoV-2, al día 10 de inicio de las manifestaciones clínicas, ya no hay virus infeccioso en las secreciones, gracias a este tipo de experimentos. Entonces, el cultivo es la prueba de oro para detectar virus infecciosos. Hay algunos otros efectos citopáticos más curiosos. Por ejemplo, hay algunos virus que inducen la fusión de células. Aquí les muestro, por ejemplo, estas células se infectan, por alguna razón hay alteraciones en la membrana y se fusionan. Y se hacen estas células multinucleadas gigantes que se llaman sincicios.
Ujú. Y así se ven en el microscopio, ¿ven? Incluso, de hecho, SARS-CoV-2 hace esto en los modelos celulares. Ujú. Entonces, eso es básicamente una característica virológica general, por si escuchan eso de sincicios. Por ejemplo, han escuchado del virus sincicial respiratorio. Así se descubrió porque cuando se cultivó se observó que generaba sincicios, pero y se aisló de una muestra de secreción respiratoria, pues se nombró virus sincicial respiratorio. ¿Dudas hasta aquí? Vamos muy rápido, vamos bien. Doc, ¿a qué se refería con sincicios? Sincicios se le llama así a esta estructura que es producto de la fusión celular. Esa estructura es un sincicio, si lo tuviéramos que definir en una oración, sería como una célula gigante multinucleada, ¿no? Ocasionada por la infección viral. Entonces, estos incisios en realidad no sabemos si están ocurriendo en el individuo infectado, pero es algo que se observa cuando cultivamos algunos virus en el laboratorio. No todos hacen incisios, pero algunos sí. A ver, Rangel Martínez. Un ejemplo no puede ser en la varicela zoster, donde hay células gigantes multinucleadas y se puede observar por el test de Zank. Puede ser, sí, puede ser. No sabía, la verdad. ¿Qué tipo de células multinucleadas se observan en varicela zoster? ¿Sabe qué tipo de células son? Voy a investigarlo. Vamos, si quieren, vemos varicela. Es muy interesante ese virus. Ok, sí, sí puede ser. Ujú. Bueno, entonces, ahora sí, ¿están vivos los virus o son partículas pasivas inertes? ¿Ustedes qué opinan? Ya vieron todo lo que pueden hacer los virus. Es un montón, ¿no? ¿Están vivos o no? A ver, ¿nadie tiene opinión? Ok, ¿quién le dio microbiología? Si se puede saber. Ya no se acuerda de nada, compañero. No Este, pues yo no estoy de acuerdo con su profesor porque en realidad los virus no nacen. A ver, Hernández, Núñez. Pues no, o sea, yo considero que no son vivos porque necesitan la maquinaria de las células para poder replicarse. Entonces, por sí solos, Pero por ejemplo, ahí le va, siendo, siendo, perdón, metiendo controversia en su hipótesis, hay algunas bacterias que también son intracelulares obligadas, que requieren, incluso protozoarios, ¿no? Que requieren, por ejemplo, el ATP de las células, que no, entonces ellos no generan su propia energía. Entonces, pues lo mismo podría aplicar para ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se llama esta bacteria? Neisseria, por ejemplo, es intracelular. Entonces, también parasita la maquinaria celular para dividirse. Entonces, es complicado porque pueden encontrar ejemplos para hacer el debate contrario. A ver, Laura. Pues no sé, en algún momento, igual en micro me dijeron que no eran vivos porque prácticamente se les consideraba inductores de ciertos procesos en una célula. Y si no tenían esa célula para producir eso, entonces pues no tenían la razón de ser, prácticamente. Ok, olvídense de lo que les dijeron. ¿Qué creen ustedes? A ver, Fátima. Bueno, también iba a decir como que no existía como algún ancestro como común para todos, o sea, que pueda como, no sé, este, explicar su evolución así como en los otros grupos taxonómicos.
Ok, ahí le voy a debatir un poquito. Espérame tantito, Moreno. Aquí sí hay, de hecho, hay una área de investigación que es el estudio de la evolución de virus. Es relativamente nueva, pero es complicado porque ¿qué requeriría para identificar un ancestro común? Pues muestras de virus, ¿no? Antepasadas y el material genético se degrada muy rápido. Ahora con el avance de la tecnología se ha podido aislar material genético de muestras antropológicas, ¿no? Por ejemplo, hace un par de años se descubrió que en muestras de asentamientos aztecas se logró aislar genomas de salmonela. Entonces se hipotetiza que, por ejemplo, el decaimiento de algunas culturas aztecas, unos asentamientos aztecas, pudo estar de la mano de brotes de salmonela, ¿no? Entonces, es difícil buscar, digamos, fósiles de virus, ¿no? Pero lo que sí, el estudio genético ha permitido, por ejemplo, determinar que los virus de bacterias prácticamente no tienen nada que ver con los virus de eucariontes. Ajá. Y los virus de eucariontes no tienen prácticamente nada que ver con los de arquea. E incluso dentro de los eucariontes, por ejemplo, se ha visto que los de RNA como que tienen sus propias características y no tienen nada que ver con los de DNA. Entonces, pareciera que sí vienen de ancestros diferentes, ¿no? Si en algún momento hubo un ancestro común para todos, eso todavía no ha sido confirmado, pero sí se ha podido rastrear algunos ancestros y parece ser que lo que algunos virólogos proponen es que el árbol de la virología sería una imagen especular del árbol de la vida, porque los virus parece que también participan en este árbol, favoreciendo la transferencia de información entre las especies que infectan. Entonces, es un área que también no podemos decir que es absolutamente, o sea, no les puedo decir que está mal su profesor, porque en realidad no hay evidencia de ninguna de las cosas, ¿no? A ver, Moreno, y luego Octavio. Pienso que no están vivos porque tengo entendido que no tienen metabolismo, a pesar de que poseen proteínas. También algunos quistes bacterianos, por ejemplo, los quistes y huevos de helmintos y protozoarios, cuando están fuera del organismo, bajan su metabolismo a prácticamente niveles indetectables. Cuando están fuera del organismo no tienen metabolismo. Y por ejemplo, HIV tiene actividad proteolítica fuera de la célula que infecta. Les digo que siempre hay digamos, excepciones que pueden a lo mejor usarse para debatir, ¿no? A ver, César. Pues mientras haya células, que son, digamos, su requerimiento nutricional, el virus puede replicar, ¿sí? Entonces, es como si fueran nutrientes. No, también nosotros, mientras tengamos nutrientes, pues podemos tener descendencia, ¿no? A ver, Jan, ahí. Puede ser que el virus bueno, el virus viva después de infectarla a la célula, o sea, se considere algo vivo después de infectar a la célula, porque ya infectándola va a tener la capacidad de reproducirse, de obtener, bueno, energía, de producir energía. Entonces, por sí solo él no tiene hasta que infecta la célula. Pero acuérdense que ya en la biología también se considera la célula infectada como parte del ciclo del virus. Entonces, si ustedes cuentan a la célula infectada como si fuera una forma del virus, pues técnicamente sí está vivo, ¿no? Porque esa célula ya no tiene identidad. Sí, sí. O sea, es un debate muy interesante. O sea, no crean que o sea, yo sí tiendo me gustaría pensar que son vivos, ¿no? Porque son organismos que son muy interesantes desde mi perspectiva, pero en la medicina, por cuestiones prácticas, se consideran como no vivos, como partículas pasivas. Por eso cuando decimos, de hecho muchos de sus colegas cuando hablen de vacunas atenuadas, cuando se refieren a una vacuna de virus que digan virus muerto, ustedes también sabrán que no saben virología, ¿no? Entonces ustedes para estar seguros de que no es evidencia van a decir, son vacunas de virus atenuados, ya, o con incapacidad replicativa, ¿no? Es decir, la respuesta es, no hay respuesta, ¿no? O sea, prácticamente definir la vida es muy complicado, ¿no? Aunque sí, la mayoría de las áreas de la biología considera a las partículas virales como agentes pasivos, sin vida, pues. Entonces, ya los que defendemos un poquito la otra postura, pues es más bien por romanticismo, ¿no?
pero desde la perspectiva práctica, pues se consideran partículas pasivas, ¿no? Que solamente están respondiendo a su entorno, ¿no? Su presión evolutiva. ¿Sí queda claro? Muy bien. ¿De dónde vienen? Bueno, pues hay muchas hipótesis. También aquí, pues no tenemos forma de replicar las condiciones ancestrales, ¿no? Donde hubo los primeros eventos de evolución. Entonces, por ejemplo, tenemos 3 hipótesis. La primera se conoce como la hipótesis de los virus primero. ¿Ah? Y como su nombre lo dice, propone que lo que primero ocurrió en ese caldo nutritivo primordial fue la evolución de replicones, es decir, estructuras que se podían replicar a sí mismas, es decir, proteínas que replicaban, por ejemplo, DNA, RNA, sin ningún tipo de protección, sin cápsides, sin membranas. Entonces eran los replicones los primeros, ¿no? Y estos replicones posteriormente evolucionaron a lo que se definiría a entidades tipo virus, ¿no? Y posteriormente ya con incremento en la complejidad y de estas estructuras, pues ya los virus, bueno, estos tipos virus, esas partículas tipo virales, evolucionaron a virus que pudieran en su momento infectar a las primeras células primordiales o coacervados, como se les conoce, ¿no? Las protocells. Entonces, esta es la hipótesis y es prácticamente imposible confirmarla porque pues tendríamos que tener un cultivo de coacervados anteriores y aparte replicones originales, ¿no? Eso es muy complicado confirmarlo. La otra hipótesis es la hipótesis de regresión, en la que esta hipótesis dice que en el inicio de la evolución de los coacervados, de las células primordiales, había diferentes tipos de coacervados, algunos más complejos que otros, y que en algún punto los menos complejos evolucionaron para perder su capacidad bioquímica y replicativa y volverse partículas virales que infectaran al coacervado más complejo. ¿Ya vieron? Es decir, dice, pues, ¿para qué evoluciona a ser más complejo? Mejor me como al que ya evolucionó, básicamente. Entonces, esa es otra hipótesis que puede ser viable. Y la otra hipótesis es la hipótesis de los genes que escapan. Ajá. Esta hipótesis dice que en algún momento las células ya más evolucionadas empezaron a generar estructuras con replicación autónoma. Ustedes han escuchado de los transposones, ¿no? Son estructuras del genoma viral que son muy interesantes porque replican solitas y se mueven en el genoma. Vamos a ver algunas de ellas más adelante. Esas estructuras son muy raras, ¿no? Entonces, esta hipótesis dice que en algún punto de las células modernas, estas estructuras autorreplicativas escaparon de la célula y se volvieron virus, ¿no? Entonces, también es viable, es viable. Entonces, ¿cuál es cierta? No lo sabemos, ¿no? Obviamente es prácticamente imposible confirmarla, pero, por ejemplo, estudios han observado que, por ejemplo, hay proteínas o genes que son exclusivamente virales, ¿no? Entonces, que han evolucionado a partir de la selección, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, las polimerasas virales, la retrotranscriptasa de los retrovirus, no se ha encontrado en otro organismo más que en retrovirus, ¿no? Entonces, hay varias hipótesis y evidencias que sugieren que efectivamente hubo varios eventos. Puede ser que no sean mutuamente excluyentes, puede ser que haya habido más de uno de estos eventos y a lo mejor con una hipótesis se generó el virus de eucariotes, con otra los virus de bacterias o los virus RNA, ¿no? Entonces, esas son las hipótesis, digamos, que se han propuesto. Esa es una revisión que salió en 2019 donde saqué las caricaturas. Si quieren pueden revisarla. También hablan un poquito de las filosofías ahí. Cuando nos metemos en esta área de la evolución viral, pues es complejo, ¿no? Entonces, se requiere también la ayuda de otros individuos como los filósofos prácticamente para proponer cosas fuera de nuestra perspectiva. Entonces, prácticamente se sugiere que los virus, pues sí, aunque no forman parte del árbol de la vida, pues, por supuesto, favorecieron o influenciaron la evolución de las especies que infectaban, porque generaban una coevolución que probablemente determinó que muchas especies evolucionaran como evolucionaron y existen en la naturaleza, ¿no? El impacto de los virus es, por supuesto, muy, muy importante. ¿Dudas? Bueno, entonces vamos a terminar con unos últimos definiciones que son importantes, que creo que ya con todo lo que hemos platicado no les va a costar nada
de trabajo entenderlos. Entonces, vean, una célula es susceptible a una infección con un virus X cuando cuenta con el receptor funcional para dicho virus. Entonces, vean, yo les dije el ejemplo de HIV con CD4. Los virus identifican a sus células susceptibles, cuando a través del reconocimiento del receptor. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, las células susceptibles para la infección con HIV serían las que tienen la molécula CD4, es decir, linfocitos TCD4 cooperadores y dendríticas y macrófagos. ¿Sí queda claro el concepto de susceptibilidad? Y por supuesto, una célula no puede o no permitir la replicación viral. Ahorita vamos a seguir con esto. La susceptibilidad solamente determina que el virus puede entrar, ¿no? Ya adentro, pues es otra cosa. Una célula es resistente cuando no tiene el receptor funcional de dicho virus, ¿no? Por ejemplo, un hepatocito no tiene CD4, entonces es resistente a la infección con HIV. Es solamente el complemento de esta definición. Ahora, otro término que es un poquito más difícil de comprender. Una célula permisiva es aquella que tiene la capacidad de permitir la replicación del virus. Este es un concepto un poquito abstracto, pero a ver, antes de que dejen de copiar exacerbadamente, vamos a discutir esto para ver si nos entendemos mejor. La permisividad determina, por ejemplo, las herramientas que requiere el virus para replicar, ¿no? Muchos virus tienen pocos requisitos para replicar, ¿no? El ejemplo que ponemos, seguimos en el ejemplo de los coches, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen la fábrica de Volkswagen y la fábrica de Tesla, ¿no? Ambos tienen una puerta, ¿no? Entonces, las herramientas pueden entrar por la puerta, pero ustedes no pueden construir un Tesla en la fábrica de Volkswagen, porque no tienen todas las herramientas que requieren para construir un Tesla. Pero a lo mejor sí pueden construir un Volkswagen en la fábrica de Tesla, porque tienen pues, más herramientas, ¿no? Lo mismo las células. Por ejemplo, los hepatocitos no son iguales a los queratinocitos ni a los neumocitos. Tienen diferentes proteínas, diferentes características que les dan su funcionalidad. Entonces, algunas veces la permisividad está limitada por el tipo celular. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. La susceptibilidad. Bueno, la susceptibilidad es únicamente la presencia del receptor, ¿no? Les muestro el ejemplo de HIV. HIV reconoce a CD4, pero no nada más a CD4. Reconoce a otra molécula de manera simultánea. Cuando se reconoce más de un receptor, se denomina a la otra molécula correceptor. ¿Sale? Vamos a ver varios ejemplos en ciclos replicativos de cada virus que vamos a discutir. Pero fíjense que HIV reconoce a dos correceptores, puede reconocer a dos correceptores, uno que es el CXR4 y el otro que es el CCR5. Ambos son receptores de quimiosinas, que son citocinas que inducen quimiotaxis. ¿Para qué están ahí? Por ejemplo, cuando en un tejido se requiere un linfocito TCD4, se secreta una citocina que es la CXC4. ¿Para qué? Para llamar a ese linfocito, que esa quimiosina va a interaccionar con este receptor y le va a decir a este linfocito, acércate para acá que te necesito. Entonces, los receptores de quimiosinas ayudan o participan en el reconocimiento de estas quimiosinas para movilizar las células a donde se requieren. El virus se aprovecha de esta presencia de esas moléculas para reconocer a la célula susceptible. Y hay algunos HIVs, algunas variantes de HIV, que tienen preferencia por reconocer a CCR5, y hay algunas variantes de HIV que tienen preferencia por CXR4. Entonces, esto es importante para sus pacientes. ¿Por qué? Porque hay una forma farmacéutica que son inhibidores de CCR5. Entonces, si su paciente está infectado con un HIV que reconoce a CCR5, que tiene tropismo por CCR5, ustedes le pueden recetar este inhibidor, pero ¿qué tal que tiene afinidad por CXR4? Pues no va a servir de nada, ¿no? Porque no reconoce ese receptor. ¿Sí queda claro? Entonces, el reconocimiento del receptor es lo que determina el tropismo. Entonces, el tropismo es la característica que tienen los virus para infectar un tipo celular en particular. Por ejemplo, HIV tiene linfotropismo, porque infecta linfocitos.
¿no? El receptor está en linfocitos. Hepatitis C tiene hepatotropismo, porque infecta hepatocitos. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Entonces, cuando hablan de tropismo, por ejemplo, SARS-CoV-2 tiene un tropismo muy diverso. Puede infectar células pulmonares, intestinales, etc. Hernández, perdón, no sé el nombre. Ah, sí, doctor, le iba a preguntar, entonces también, como por ejemplo, con la tuberculosis, con el Mycobacterium tuberculosis, pues también no solamente afecta a los pulmones, entonces aquí podríamos ver lo que menciona. Es un poco diferente porque Mycobacterium tuberculosis infecta a los macrófagos.